Empezamos este año hablando de nuevos comienzos y terminamos nosotros con esta dinámica de la ofrenda más generosa al Señor. Después hablamos acerca de la familia, cómo el Señor nos ayuda y cómo es que nos enseña a la luz de las Escrituras cómo interactuar también en nuestra familia, y terminamos con este bonito evento el día de ayer, con los matrimonios. Amén. Y hoy vamos a iniciar hablando acerca de la bendita palabra de Dios, las santas Escrituras, que es algo de lo que nosotros tenemos como base principal en nuestra iglesia, que de ella nosotros conocemos al Señor, en Él nosotros vivimos, en Él nos movemos, en Él nosotros somos. Amén, hermanos. Y vamos a terminar estos bonitos eventos, o a mediados de este tiempo, vamos a celebrar nosotros la graduación de la gran aventura. Nuestros hijos, los niños de nuestra iglesia, están aprendiendo todas estas semanas, durante 12 semanas consecutivas, lecciones que están ayudándoles a conocer más a Dios y acercarse más al Señor. Necesitamos nosotros teología de Dios, hermanos. Amén. Que podamos estudiar acerca de Dios, de conocerlo más, y no nada más de conocerlo, sino poder aprender más de Él, relacionarnos con el Señor. Cuando éramos niños, yo creo que lo único que sabían nuestros papás y nosotros, que nos enseñaban en cada noche, ¿verdad? Ángel de la guardia, mi dulce compañía. No me desamparen ni de noche ni de día, ¿verdad? Y ya con eso nos aventaban a dormir, ¿verdad? Y luego nos enseñaban también, la otra, no sé si se acuerdan ustedes, San Jorge bendito, amarra a tus animalitos para que no le piquen ni a mí ni a mis hermanitos. Ahí andaba San Jorge, atrás mis zancudos, ¿sí? Bueno, pero nosotros necesitamos conocer de la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Dios dijo que te conozcan a ti y al Señor Jesús, a quien has enviado. A ti, al Dios verdadero, a Jesús, a quien tú has enviado. Las Santas Escrituras, en Salmo número 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, que no estuvo en camino de pecadores, que ni anduvo sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor, es decir, en la palabra del Señor, encuentra su delicia, y en ella medita o piensa de día y de noche. Uno de los grandes hombres de la historia cristiana, Carlos Spurgeon, este hombre fue un gran predicador en su momento, dejó huella y ha hecho historia también para nosotros como iglesia cristiana. En una ocasión, en una de muchas anécdotas, él, al subirse a un carro, a un taxi, le dijo el chofer, ya hace mucho que no lo llevaba a su casa. Y el hombre, Carlos Spurgeon, le dijo: bueno, es que estoy tratando de recordarte, pero no logro saber quién eres tú. Pues que hace yo mucho tiempo lo llevé a su casa, y había estado tratando de buscarlo y encontrarlo, y qué bueno que ahora lo estoy llevando nuevamente a su casa. Quizá usted se acuerde, ese día usted sacó un Nuevo Testamento de su bolsillo y lo comenzó a leer, y cuando llegó a su casa usted me lo regaló, y quizá se acuerde de esto. Sacó un Nuevo Testamento viejo, dijo: este usted me lo dio hace 14 años, y a través de la lectura de esta palabra yo encontré a Jesús como mi Salvador, y ahora trato de vivir toda mi vida para el Señor. Miren, hermanos, qué bonita experiencia, que podamos nosotros ser luz y conectar con las personas con quienes nosotros convivimos, y poderle decir a alguien siquiera que Cristo le ama. Recibir simplemente ese mensaje es un mensaje de esperanza, de seguridad. No hay mensaje más grande de saber que Jesús nos ama. El día que alguien nos dijo a nosotros: Cristo te ama, fue una noticia muy bonita para cada uno de nosotros. Bueno, hoy yo quiero hablarles acerca de la palabra de Dios, que se presenta en diferentes formas en las Sagradas Escrituras. Bueno, un paréntesis: bienvenido Domingo, qué bueno que estás aquí con tu novia, gracias por estar acá, y bienvenidos a la casa del Señor, que podamos recibir mucho de parte de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 19:13, San Juan el apóstol vio a Jesús
Él lo vio sentado a la diestra del Padre y él dijo: ese es Jesucristo, y el nombre de él es el Verbo de Dios. En el capítulo 1 del evangelista San Juan escribe diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta expresión la da el apóstol Juan y nos damos cuenta de que está hablando de Cristo mismo, pues en el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros los humanos, y vimos la gloria de Dios, gloria como el unigénito Hijo del Padre, el Señor mismo entre nosotros. Estos versículos, si bien es cierto que son los únicos versículos a los que se refiere la Escritura referente al Verbo de Dios, y estas palabras, con estas palabras del Verbo del Señor, Jesús nos comunica el carácter de Dios, pero también sus palabras. El carácter del Señor, porque el Verbo de Dios se refiere a la persona de Cristo, y el Verbo de Dios, que tiene que ver con la palabra, nos enseña la voz de Dios para cada uno de nosotros. Pero la Biblia no solamente presenta a Jesús como el Verbo del Señor, sino que la palabra o las Santas Escrituras también tienen que ver con decretos divinos. Los decretos son cosas que Dios expresa, y Dios a través de los decretos puede hacer suceder eventos, o bien que puedan existir cosas que no existían en su momento. Esos decretos, por ejemplo, los vemos nosotros específicos en Génesis 1. Todo el capítulo 1, el Padre dijo: sea la luz, y la Biblia registra: y fue la luz. Amén. Esos decretos son palabras de Dios que hacen suceder eventos y cosas aquí en esta tierra. El Padre dijo: produzca la tierra hierba verde, árbol que dé fruto de todo tipo. Esas palabras, cuando el Señor las decretaba, esos decretos tenían una realidad en esta tierra y hacían surgir eventos, hacían surgir cosas que Él quería que existieran. El salmista David dijo en el Salmo 33, 6: por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Hermano, si bien es cierto que nosotros tenemos la capacidad de poder expresar y poder realizar en el nombre del Señor decretos, cuando nosotros podemos estar alineados a la palabra del Señor. Pero hoy es tan fácil y relajado de que todo el mundo está diciendo decreta y decreta y decreta, y no saben ni siquiera por qué están decretando. Cuando nosotros estamos hablando algo que coincide con la palabra de Dios, no necesariamente va a tener que suceder, porque usted y yo tenemos que estar conscientes de qué es lo que nosotros estamos diciendo y qué base tenemos para poderlo expresar en el nombre del Señor. Bueno, hoy por hoy, mi hermano, Dios no ha dejado de decretar, Dios no ha dejado de decir algo por su propia autoridad o su propia voluntad. La Biblia dice que por Él fueron hechas todas las cosas, las que están arriba en el cielo y aquí en la tierra, las que podemos ver y las que tampoco podemos ver. En Apocalipsis 4 dice esto, y dice que todo lo que nosotros vemos y no vemos, por Él subsisten y aún siguen siendo creadas. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene la capacidad de seguir creando. Si bien es cierto que nosotros quizá no nos damos cuenta de esta situación, pero el poder de Dios no ha terminado, no ha menguado. El poder del Señor no se ha detenido. Es tan impresionante, mi amado hermano, que nosotros podemos experimentar tantas cosas en el Señor, puesto que también el autor de Hebreos dice: Cristo sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Esto quiere decir que Él continúa aún creando cosas, si Él así lo necesita, si Él así lo quiere hacer. Él, mi hermano, aún crea todas las cosas. Ahora vemos la palabra de Dios como el Verbo hecho carne, vemos la palabra de Dios como decreto en la creación divina, pero también está la palabra del Señor como una comunicación personal con el individuo. Mire, hermano, no porque el Señor dé una palabra
de decreto, no va a poderse entonces comunicar con el ser humano. La comunicación con el ser humano de parte de Dios no fue una comunicación común y sigue siendo una característica especial para nosotros que no la vemos comúnmente. Capítulo número 2 de Génesis dice la palabra del Señor que Dios platicaba con Adán de una manera personal, que convivía con él cada mañana. Tan es así que cuando él cae y viene el Señor y platica, dice, vino como comúnmente lo hacía, como acostumbraba a hacerlo, y le preguntó, pues, ¿dónde estás tú? Todas estas cosas que nosotros vemos aquí, esta plática que tuvo con el Señor, son cosas que nosotros entendemos de que había una relación donde él platicaba de manera audible con el hombre y la mujer. Luego entonces en el capítulo 3 vemos el aspecto después de la caída, vemos el aspecto de la maldición. Si quiere ir conmigo, capítulo 3, verso 16 en adelante, dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo, volverás. Esta expresión son expresiones donde Dios platicaba directamente con el hombre. Otra forma que vemos, otro evento o episodio así, fue cuando Dios le entregó en el capítulo 20 a Moisés la ley de Dios, los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, puede ir conmigo por favor, leeremos hoy la palabra de Dios. Verso 1, 2 y 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de todo lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Un portentoso milagro sucedió aquí en plena vista de Moisés, puesto que el mismo dedo de Dios tomó esas piedras, esas lajas, las tomó y empezó a escribir con su propio dedo los mandamientos que en un momento más tarde entregaría a Moisés para que a su vez lo diera a conocer al pueblo. Estas palabras de parte de Dios fueron decretos para establecer eventos y establecer cosas que no estaban sucediendo y pudieran entonces existir para que nosotros pudiéramos confirmar la voz de Dios entre nosotros. Vemos en el Evangelio, Mateo capítulo 3, verso 17, cuando Cristo fue levantado de las aguas del río del Jordán, se escuchó una voz desde el cielo que todas las personas que estaban ahí escucharon. Este es mi Hijo amado, es decir, el Padre hablando, refiriéndose a Cristo. En Él tengo yo complacencia. Este es mi Hijo amado, Él es el que me complace. Estas palabras, mi hermano, que se escucharon, palabras de Dios, llenas de autoridad, llenas de seguridad, que fueron escuchadas, que fueron plasmadas, que hoy las podemos nosotros tener entre nosotros. Estas palabras, mi hermano, son palabras del Señor tan confiables y seguras. De no creer estas palabras, no estaríamos creyendo la voz del Señor. Gracias. Y de no creer la palabra del Señor, estaríamos nosotros incurriendo en un pecado. Nosotros estamos teniendo las Sagradas Escrituras como una palabra confiable, una palabra segura, una palabra de autoridad. Yo escucho la palabra, yo creo la palabra, yo obedezco la palabra. Cuando yo era niño aprendí que pecado es desobedecer la voz de Dios en forma clara y sencilla.
cuando nosotros sabemos qué es lo bueno que tenemos que hacer y no lo hacemos, es otra definición bíblica, dice, eso se llama pecado. El que sabe qué es lo bueno y no lo hace, se le considera como que está pecando. En otras palabras, lo que yo le estoy diciendo es, cuando nosotros conocemos la voz de Dios, oímos la voz del Señor y encima de eso desobedecemos la voz del Señor, entonces estamos pecando. Bueno, hemos visto cómo la palabra de Dios se presenta en la persona de Cristo como el Verbo. Se presenta en un decreto de autoridad cuando Él crea o hace producir eventos. Se pone como una comunicación personal cuando está hablando directamente con el ser humano. Y también la palabra del Señor la encontramos como un discurso, mi hermano, que se pronuncia por labios de los humanos. En un tiempo de años y años y hasta nuestros días, la palabra profética ha venido teniendo un evento muy importante y trascendente en la vida de todo cristiano. Si bien es cierto que la profecía, cuando fue iniciada por Dios al llamar a una persona y entregarle un mensaje de manera sobrenatural para que pueda ser entregado, muchas ocasiones esta palabra profética ha sido rebajada o también contaminada por las ideas o creencias de otras personas o de otras religiones. Y en ocasiones, personas que han relajado la relación con el Señor han tenido quizá una práctica indebida y han hecho una especie de sincretismo religioso donde revuelven, mi hermano, decía la abuelita, papta con bofe, ¿verdad? Y hablan una cosa diciendo que Dios les dijo cuando ni siquiera se aparece la voz del Señor en ese momento. Y necesitamos entender nosotros cuando un hombre o una mujer viene y da un mensaje en nombre de Dios, si éste trae o no el respaldo divino. Si bien es cierto que un profeta viene y habla en el nombre de Dios, esta palabra que es humana, una palabra ordinaria, porque la está diciendo un ser humano igual que usted y que yo, no resta autoridad, no resta seguridad ni confiabilidad, porque viene de parte de Dios, inspirada para poder traer un beneficio a nuestra vida, una orientación, una dirección, una corrección para nosotros. Amén. Usted recordará, mi hermano, cuando Saúl estaba caminando entre una comitiva de profetas. Eran muchos profetas que estaban por ahí y Saúl entre ellos, y se encontraron con Samuel, y entonces ahí Saúl comenzó a profetizar entre ellos un don específico de parte del Espíritu Santo que fue como un chispazo, como un flachazo en ese momento para Saúl, puesto que Saúl no era un profeta. Sin embargo, el Espíritu de Dios le tomó en ese momento con un mensaje para dárselo entre los profetas, y Samuel escuchó a Saúl entre los profetas, y entendió Samuel que Saúl había sido elegido por Dios, para ser el rey inicial del pueblo de Israel. Y en ese momento le entrega ese llamamiento y la unción como un rey para el pueblo de Israel. Bueno, no vemos a Saúl otra vez profetizando. De hecho, de ahí surgió un dicho que rezaba: Saúl entre los profetas, como un asombro, como una admiración, porque no era un profeta en sí. Sin embargo, cuando Dios tiene un mensaje y lo quiere entregar a una persona, a un grupo de personas o a una iglesia en particular, el Señor va a elegir a alguien. Cualquiera de los que estamos aquí, mi hermano, seremos candidatos para poder recibir un mensaje de parte de Dios y entregarlo de una manera profética, es decir, en una comunicación de lenguaje normal, como lo que estamos tú y yo entendiendo. Y no por eso usted y yo estaremos pensando que porque no viene un trueno del cielo, o porque no escuchamos directamente la voz del Señor a nuestro oído, o porque no sucede algo extraordinario, no será entonces confiable. Sí, mi hermano. Y toda palabra profética, quiero decirle, que Dios dé a través de alguien, tendrá que venir a coincidir con lo que está escrito en estas santas escrituras. Amén. Y usted sabrá
que la persona que le dio ese mensaje con palabra humana, que coincida con la palabra escrita, entonces vendrá esa palabra de parte del Señor y la recibiremos con gozo y con confianza. Bendito sea el Señor. Esta palabra de Dios como un discurso viene con una seriedad muy clara, que en el capítulo 18 de Deuteronomio dice Dios que Él levantará entre los hermanos a los profetas como nosotros, es decir, como un semejante, y Él va a poner palabras en la boca de esta persona para darnos el mensaje que Él quiere darnos a nosotros. Y si un profeta se levanta en el nombre del Señor y da una palabra que no venga de parte de Dios, las consecuencias eran claras, severas, como castigos muy ejemplares, para que nosotros no estemos pervirtiendo la voz del Señor en nuestras vidas. Jeremías, el profeta Jeremías dijo: he puesto mis palabras en tu boca, tú dirás lo que yo te ordene. El profeta Ezequiel capítulo 13 dice: ¿quién hablará por el Señor sin recibir mensajes? Entonces, si alguien habla por el Señor y no recibe el mensaje, habría un castigo severo para esta persona. Mi hermano, tú y yo somos personas que podemos ser llenos del Señor para poder dar un mensaje profético a la iglesia o a una persona que necesita esa palabra de Dios, ya sea porque necesita tener una dirección, necesita tener una afirmación, una exhortación, o también necesita ser alguien consolado o aliviado de una situación por la que está pasando. Esa idea, mi hermano, cuando tú recibas ese mensaje, no tengas duda en recibir, en abrir tu corazón y poder recibir este mensaje. Que podamos ser sensibles a esto. Entonces vimos que la palabra de Dios se expresa a través de la persona de Jesucristo como el Verbo hecho carne. Vimos que la palabra del Señor son decretos de parte de Él que hacen que existan cosas entre nosotros que no existían. Que viene la palabra de Dios como discursos de manera personal, donde Él habla directamente a voz audible con el ser humano, o también como discursos humanos que Dios utiliza a alguna persona para traer un mensaje que viene directamente del Señor. Es la palabra, mi hermano, que alumbra, es la palabra que da dirección, la palabra que cambia el corazón, la palabra que hace crecer y madurar la vida de cualquier creyente. Cuando nosotros tengamos la palabra, bien haríamos en considerarla y en ponerla por obra, porque haciendo así, dice el Señor, en todas las cosas te va a ir bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, mi hermano, quiero yo compartir con ustedes la palabra de Dios escrita. Esta es las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos en nuestra mano y al alcance. Bueno, Éxodo 31, como leímos, Dios otorga por su propio dedo el escrito de los 10 mandamientos a Moisés. En el capítulo 32 y 34 sigue hablando acerca de la misma palabra, cómo la ley fue establecida y entregada. De hecho, Moisés es el autor del Pentateuco. Tenemos nosotros Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estos libros que forman el Pentateuco representan la ley del pueblo de Israel, que tiene tanto ordenanzas directas que son inamovibles como principios establecidos, pero también tiene leyes morales y religiosas que pudieran también aplicar muy bien para nosotros. Pero algunas cosas que simplemente son prácticas e ideas para el pueblo de Israel de manera restrictiva, pero no quiere decir que no sirvan para nosotros en un sentido espiritual. También tienen aplicación para nosotros en sentido espiritual, que bien haríamos nosotros en considerar esta lectura. Gloria al Señor. Bueno, Deuteronomio también habla acerca de más indicaciones de cómo Dios, aparte de darle esas leyes específicas a Moisés, Dios le entregó instrucciones que después Moisés escribió y las
las puso en un pergamino, las enrolló y le fue dada una orden diciendo: estas palabras las vas a poner en el arca del pacto. Ahí van a estar como una señal muy importante para el pueblo de Israel, porque es donde el arca del pacto era un elemento o un enser donde Dios hablaba directamente al ser humano. Ahí hablaba Dios. Entonces el hecho de tener ahí el pergamino o los rollos de la palabra de Dios simbolizaba que era la voz del Señor que ellos estaban escuchando para ser dirigidos y tomar las decisiones correctas que le iban a ayudar a ellos y que le iban a dar gloria a Dios en todo lo que ellos hicieron. Bueno, esas palabras estarían ahí acompañándolos siempre como testigos. Donde quiera que ellos andaban, Dios le dijo a Moisés: vas a hablar estas palabras a tus hijos cuando vayas en el camino, les vas a hablar cuando estén sentados a la mesa comiendo. Qué lindo, hermano, que podamos nosotros en la mesa decir algo, decirle a nuestros hijos: oye, cuando vayamos a la iglesia, vamos a estar así, vamos a hacer esta cosa, no hay que hacer esto, hay que dirigirnos de esta manera. Usted y yo, mi hermano, como padres, somos las personas que vamos a tratar de instruir a nuestros hijos. No nada más es de que nos vean y que nos imiten, eso sí es importante, pero el asunto también es de enseñarles, de poderles direccionar y darles instrucciones claras. Cuando vaya a la iglesia, mi hijo, no quiero que esto, o quiero que esto, cosas de esa manera que podamos nosotros como padres enseñarles a nuestros hijos, que no vamos nosotros a hacerlos fanáticos ni religiosos, pero sí vamos a considerar lo que el Señor nos ha querido decir. Mi hermano, si usted lleva a su hijo a la escuela, en el carro, vaya diciéndole algo de la palabra de Dios. Si no sabe mucho de la palabra, pues trate de leer algo perdido, unos 4 o 5 versículos, un capítulo, algo. O si usted le quiere enseñar de memoria un versículo a su hijo, póngale esos versículos. A lo mejor sus hijos, usted piensa: no, este muchacho no aprende, ¿verdad? Está muy chiquito todavía. Pero mire, quizás se pueda saber todas las canciones de la radio, ¿verdad? O todos los dichos, hasta en inglés o en japonés, yo no sé en qué idioma, porque los muchachos tienen una habilidad tremenda para absorber. Y usted sabe eso. Tienen mucha capacidad de retención. Bueno, aproveche eso, mi hermano, para enseñarle la palabra de Dios. Dele ese conocimiento. Usted quizá puede decir: ay, no, pero es que de repente si lo pongo a leer y se topa con la escena donde Abraham levanta el cuchillo para matar a su hijo. Ay, ¿qué va a pasar, verdad? Mire, hermano, en la escuela a sus hijos le enseñan cómo los aztecas y no sé quién mataban, le arrancaban el corazón y se lo comían, aventaban a la gente a los cenotes, y sus hijos le enseñan, sus hijos lo escuchan, ¿verdad? Tranquilo, no le va a pasar nada, al contrario, va a crecer saludable. Dios lo va a bendecir, lo va a liberar de cualquier circunstancia de desorden mental, mi hermano, de perversidad. Dios lo va a guardar de todo esto, porque le vamos a estar dando la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento tenemos una promesa del Señor Jesús diciendo que el Espíritu Santo nos va a recordar las palabras del Señor Jesús a nuestro corazón, a nuestra mente. Mire, qué buena idea de parte de Dios haber escrito las Sagradas Escrituras. Qué buena idea de haberse completado el canon bíblico. Qué buena idea de que 66 libros hayan sido escritos aquí en este santo libro. Aleluya. Porque esta palabra, mi hermano, al tenerla nosotros en nuestras manos, estamos nosotros preservando esta palabra para generaciones futuras. Dios no dijo: me voy a aventurar a que la guarden en su mente nada más. No se puede aventurar esto, porque se puede entonces diluir esta palabra del Señor y pervertir, cambiar el mensaje. Mire,
el miércoles yo estuve en una reunión de mujeres levantando mujeres, hicieron una dinámica ahí muy bonita, cuando yo era niño se llamaba el teléfono descompuesto, yo no sé cómo se llama ahora, ¿verdad? Pero daban una idea y la daban y la transformaban, y a la última que llegaban, eran como 7, 8, no sé, en una fila, y llegaba el mensaje, hermano, todo distorsionado. Somos bien mitoteros nosotros los humanos, ¿verdad? Y es que yo le dije y me dijo, y yo le dije algo que ni siquiera me dijo, y usted le pone, ¿verdad? Para hacer la plática más importante o más emocionante, y ahí estamos nosotros. Dios no puede arriesgarse, mi hermano, con su mensaje a dejarlo simplemente a la mente de usted, decir, diles esto así. Hay algo que para registrarlo, y esa palabra, mi hermano, está preservada para futuras generaciones. Anda como Dios te pide que andes. ¿Cómo es que me pide? Aquí está, mi hermano, cómo el Señor nos pide que nosotros debemos andar. Y al abrir las Escrituras, entonces el Señor nos va a hablar a ella. Cuando tenemos la Escritura aquí, es una Escritura que nos da a nosotros la oportunidad de poder inspeccionarla, de poder investigarla, de poder examinarla, para que podamos nosotros aprender más y más de ella. Hoy a Cristo no lo tenemos en forma corporal. El Verbo se hizo carne, pero todos tenemos el registro de la ascensión de Cristo a la presencia del Padre. Esta presencia de manera personal o carnal o física de Jesús ya no está entre nosotros. No oímos nosotros los decretos de Dios creando nuevos animales. Si es que Dios crea nuevos animales o nuevas cosas, no estamos nosotros oyendo esos decretos divinos. No oímos la voz de Dios de manera audible, como hablaba con Adán y con Eva, pero sí tenemos nosotros la palabra escrita y también en ocasiones la palabra profética dada y entregada por medio de un don a las personas. Las palabras de revelación, mi hermano, terminaron cuando el canon bíblico se completó. 66 libros están aquí registrados, están contenidos y compilados. Esta palabra, mi hermano, es de parte de Dios. Es la Sagrada Escritura, segura, llena de autoridad, confiable, que alumbra nuestro camino y que nos da dirección de vida, que nos ayuda a poder encontrar la luz y el camino que nos lleva al Padre. Esta palabra, mi hermano, si nosotros la creemos, Él dice, vas a ser salvo. Si tú la vas a leer, Él lo dice, serás una persona sabia. Y si practicas las palabras de este libro, tendrás santidad en tu vida. Así es que, mi hermano, tome siempre esta palabra de Dios, tómela para estudiarla. Bienaventurado el hombre que no estuvo en camino de malos, ni en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el hombre que en esta palabra está su delicia, y en ella encuentra la meditación en el día y en la noche. Bueno, esta palabra resulta aplicable también para nosotros. Josué 1:8, el Señor le dijo, recita siempre, nunca se aparte esta palabra de tu boca, recítala, háblala, donde quiera que tú estés, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche hablarás de él. Medita en este libro, porque entonces tan solo así harás prosperar tu camino, y las cosas que tú hagas te van a salir bien. Aleluya. Esa es la forma en la que Dios quiere que nosotros trabajemos y nos acerquemos a Él, a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra a nosotros nos sirve para ser enseñados, para ser reprendidos, para ser corregidos, para instruirnos en la justicia. Usted y yo, mi hermano, en alguna ocasión, si nosotros vamos por un camino equivocado, si estamos agarrando monte como las chivas, hermano, viene la palabra de Dios y le dice a usted, enderézate. Y yo lo que le he dicho a usted, puedo decir, ¿cuántos reconocen que hemos pecado? Y todos podemos levantar la mano. ¿Cuántos quieren apartarse del pecado y la bajamos, verdad?
Porque decimos, yo sí reconozco que soy pecador, pero no quiero apartarme de ahí. Necesitamos nosotros escuchar la palabra, porque esta palabra no solamente nos enseña, también nos reprende, también nos corrige, y esta palabra nos instruye en la justicia. Esta es la bendita palabra que nos va a ayudar a nosotros para seguir adelante. Bueno, hermano, yo quiero hacerle una pregunta específica. ¿Sabe que en la teología, lo importante de la teología es que usted se haga las preguntas correctas? Hágase las preguntas correctas, porque a veces nosotros nos preguntamos cosas, pero nos preguntamos cosas a nuestra conveniencia y no lo correcto para entender la verdad de Dios. Pero yo le quiero preguntar a usted, ¿presta usted mayor atención a la palabra profética que a las santas escrituras? Porque muchos de nosotros, como creyentes, más que buscar la voz de Dios, andamos buscando la voz de un brujo, o la voz de un adivino, la voz de alguien. A ver, dígame cómo me va a ir, ¿verdad? Ahí se para enfrente de alguien. Pues es que es el pastor, pues el hermano que ora, pues el hermano que profetizó. Dígame, aquí estoy, ¿verdad? Deme la palabra. Porque queremos todo rápido, hermano. Somos nosotros a veces medios cómodos, por no decir flojos. Somos medios cómodos y queremos que las cosas se nos digan rápido. Y ahí estamos. Yo le aseguro, mi hermano, que buscando el rostro de Dios, en su momento, tendremos nosotros la idea de que quizá pudiéramos haber tardado un tiempo para conseguir la voluntad de Dios, pero Dios acelerará el paso como una recompensa de haber aprendido a escuchar y buscar la voz de Dios. Busque la voz de Dios. Siéntese a leer las Escrituras. Siéntese a leer las Escrituras. Como aquella mujer que andaba buscando sus lentes y sus lentes. Y bueno, le dijo al marido, ya me vas a tener que comprar otros lentes porque estos ya se me perdieron, ¿verdad? Y llevaba 15 días con los lentes perdidos. Y fue y dijo, ahora voy a ir a la iglesia. Y agarró la Biblia, fue a la iglesia y la sintió gordita y la abrió. Y ahí estaban los lentes en medio de la Biblia. Miren nomás andar los lentes. Busque al Señor. Lea un capítulo, 2 capítulos. ¿Cuánto es lo que usted va a leer diariamente para escuchar? ¿Usted le pone más atención a la voz de un profeta o a la voz de las Sagradas Escrituras? He conocido gente que ha mandado ofrendas a diferentes lugares porque escucha, no sé, en la tele, en la radio, o alguien le platicó, manda una ofrenda, y esa ofrenda en respuesta le van a mandar una palabra profética. No diezma ni ofrenda en la iglesia donde va, está mandando en otras partes, porque quiere que le den algo, una palabra, un mensaje. No tiene nada que estar buscando usted allá. La palabra del Señor está escrita. Usted siéntese. Así como Dios le habla a su hermano que enseña, a usted también, muy seguramente, Dios le va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Obedecerá usted, mi hermano, con mayor prontitud esa voz profética que a la Biblia? Me he encontrado con situaciones de miedo, de terror, donde profetas que no son de Dios, y la gente, como no conoce la palabra del Señor, no sabe que el mensaje que está dando no viene de parte del Señor autorizado. Y ese hombre le dice, o esa mujer le dice, Dios me está diciendo que hagas esto. Dios me está diciendo que hagas esto otro. Y allá va el hermano a querer hacerle caso y a ser obediente a esa voz que alguien le dijo que Dios a su vez le había dicho, cuando la palabra de Dios ni siquiera coincide con lo que ese hombre o esa mujer está hablando. ¿Sí me explico, mi hermano? Tengamos cuidado con esta situación, porque por eso mucha gente es timada, es burlada, mucha gente es abusada, y entonces, después de que sucede esto, con el dolor encima, voltean hacia Dios a quererle reclamar. Yo no sé entonces, mi hermano, si usted presta mayor atención a la voz profética o a las Escrituras, obedece a la voz de un profeta antes que la Biblia. Y quiero aclarar antes de terminar,
No estoy diciendo que la palabra profética no sea buena, sí, pero toda palabra profética debe ser juzgada, mi hermano, por la palabra de Dios. Toda palabra profética, venga con respeto, con seriedad, claro que sí, así será tomada, pero tendrá que ser juzgada. Y si esa palabra profética no es de acuerdo a la Sagrada Escritura, con todo respeto, mi hermano, esa palabra ha sido falsa, ha sido falseada. No podemos nosotros tener confianza ni seguridad en esa palabra. Necesitamos tener la palabra escrita entre nosotros. ¿Piensas tú que el nivel de tu respuesta a Dios, es decir, de esta escritura, es apropiada? ¿Crees tú que como tú le estás respondiendo a Dios es apropiada? ¿Le estás respondiendo al Señor de acuerdo como Él te ha hablado? Esa pregunta tú la vas a responder como las otras. ¿Cómo te habla Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te has enterado de Dios a través de esta palabra? Bueno, ¿es tu nivel de obediencia apropiado a lo que dice el Señor? Y con estas preguntas, mi hermano, yo quiero invitarte a que oremos a Dios y que pensemos. Es la bendita palabra del Señor. Amén. Así como está sentado, mi hermano, no se vaya a poner de pie y a desmayar después. Así como está sentado, ore al Señor. Dígale: Señor, he estado buscando como el siervo sediento las aguas. Así lo está buscando tu palabra, o está buscando a alguien que me diga qué hacer, por dónde irme, que me adivine las cosas que tenga yo que decidir, cómo me va a ir en el futuro, qué estoy haciendo, Señor. Si hay necesidad de pedir perdón, lo haremos en tu nombre, Señor, para cambiar, poder alinearnos a la voz tuya solamente. Señor, es la voz del profeta la que yo escucho, independientemente de lo que tú me digas, aún y que vaya en contra de tu palabra, de tu escritura, que es la voz que yo estoy escuchando, Señor. Padre, he aprendido tu palabra desde niño, he oído tu palabra en mi juventud, he conocido tu palabra, me has hablado al corazón. Señor, te pido que la respuesta que yo tenga hacia tu palabra sea apropiada, que podamos nosotros, Señor, aprender de ti y consagrarnos cada día que pase, Señor, consagrarnos solamente a ti. Oh Jesús, gracias por esta bendita palabra que viene a nuestro corazón, nos instruye, nos corrige, nos exhorta, nos reprende. Gracias por tu palabra que nos guía y nos enseña en todo momento. En el poderoso nombre de Cristo, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Puedes ponerte de pie, mi hermano, y decirle: Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, por esa semilla de tu palabra que viene y es sembrada a mi corazón, y esa cosa que yo siento, esa necesidad que tengo, Señor, de expresarlo a mis hijos, no es otra cosa sino el impulso de tu llamado, es el fruto de tu palabra que causa en mí esa intención de no permitir que mis hijos se desvíen ni a la izquierda ni a la derecha, sino que estén siempre, Señor, dirigidos por ti, por lo que tú nos dices. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, en el poderoso nombre de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra el camino para que nuestros pies avancen con seguridad. ¿Verdad que sí, hermano? Si estamos caminando oscuras, vamos a tientas y topando y lastimándonos, pero cuando vamos alumbrados con la palabra de Dios,
podemos caminar con seguridad y avanzar. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios por su palabra. Bendito sea el Señor por su palabra. Esta semana vamos a estar hablando de la palabra del Señor y me gustaría que usted, mi hermano, pudiera empezar a leer la palabra de Dios. Si no ha iniciado a hacer esto, que comience a hacerlo. Si usted dijo, bueno, mi propósito era de este año leer la palabra de Dios en el año, pues bueno, no es tarde para empezar. Estamos empezando marzo, apenas son 2 mesecitos, así es que puede usted agarrarse la palabra de Dios y comenzarla a leer. ¿Cuántos dicen amén a esto? No es una obligación, pero yo les pido que lo hagan. Si podemos hacerlo, háganlo con todo el corazón, se lo digo, va a encontrar un deleite hermoso en la palabra de Dios. Levanta tus manos, iglesia, por favor. Iglesia de Cristo, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que nuestro Dios, alto y poderoso, eterno, lleno de majestad, levante su mirada y te mire a la cara y ponga en ti y a través de ti la unción de su perfecta paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. ¿Puede dar un aplauso al Señor por su palabra? Amén. Dios por la palabra. Amén. Recuerden, esta semana, varones, vamos a tener algo relacionado a la palabra también. Las mujeres igual.